Muy buenas tardes con toda la ciudadanía y por supuesto con los diferentes medios de comunicación que a esta hora se enganchan a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. En esta tarde nosotros conoceremos el informe gubernamental de la emergencia sanitaria en nuestro país de la mano de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien le doy la bienvenida en esta tarde. Buenas tardes, ministra, la escuchamos. Buenas tardes para usted, para las personas que nos escuchan, para los periodistas, los comunicadores que nos acompañan para la rueda de prensa virtual. Esta tarde, desde el mediodía, hemos tenido la reunión del COE Nacional, que como ustedes saben, en esta fase se está reuniendo y está sesionando los días lunes, miércoles y viernes de manera regular. Cuando se requiere una reunión extraordinaria, pues también la estamos haciendo. Varias novedades el día de hoy que quiero comentarles porque hemos estado trabajando en cómo será el semáforo para el mes de junio. Como ustedes conocen, hemos estado durante el mes de mayo con este mecanismo de semáforo diseñado para el mes de mayo, que tiene unas reglas claras durante este mes, lo que significa el rojo, el amarillo, el verde. Hemos estado trabajando en lo que será el semáforo para el mes de junio y quisiera empezar por ahí. Si son tan amables, Natalie o David, quien tenga la presentación, de apoyarnos con la presentación. Gracias. Este sería el semáforo para junio. Este es el diseño del semáforo para el mes de junio. Por favor, avancemos con la presentación. ¿Cuáles son los criterios para las decisiones? ¿Cuáles son los criterios para que pensemos mayo tiene unas reglas, junio tiene otras reglas? Cuando empecemos el mes de junio, vamos a tener ya 11 semanas de medidas de aislamiento. Y si consideramos que buena parte del país no ha cambiado el semáforo de rojo, significa que en la mayor parte de los cantones del país, la mayor parte de la población del Ecuador se ha quedado ya 77 días en aislamiento. Es decir, es un plazo suficiente, es una cantidad de días suficiente para mover un poco las reglas y seguir normalizando la situación a nivel nacional. Tenemos hoy diferentes condiciones a las que existían el 16 de marzo. Han disminuido los contagios y cada vez existe un mejor control de los casos. Hay un decrecimiento del número de fallecidos a nivel nacional y en la mayor parte de los cantones y provincias del país. Se ha fortalecido la capacidad de atención hospitalaria en todos los niveles y en todo el país. Y también tenemos una población cada día más comprometida con las medidas biosanitarias, la mascarilla, el alcohol, el distanciamiento, el lavado de manos. También tenemos protocolos vigentes para todos los sectores, tanto los aprobados por el COE nacional, COEs provinciales, COEs nacionales, cada industria, cada empresa, lo que no teníamos hace unas semanas. Y también hay otras circunstancias que abonan a estas decisiones. Por ejemplo, el desbordamiento del comercio informal. Cada vez, independientemente del color del semáforo, vemos que las actividades informales empiezan a desbordarse o siguen desbordándose. Es necesario entonces darle condiciones de trabajo a quien realiza sus actividades dentro del marco de la formalidad para evitar el desempleo, para mantener el orden, para tener mejores condiciones de control. Tenemos proyectos piloto que tienen más de un mes en funcionamiento. Tenemos cantones que han cambiado ya de color, que han transcurrido 15 días, 3 semanas desde el cambio de color, y eso nos da un tiempo suficiente para valorar si en donde hemos tenido un cambio de color hemos tenido una explosión de contagios y no ha sucedido. Todo esto nos permite avanzar un poco más en lo que será el semáforo para el mes de junio. Adelante, por favor. Este será el semáforo para el mes de junio. Pongamos atención. En este semáforo, como ustedes van a ver, se han incorporado algunos de los pedidos que el COE cantonal de Quito, que ha hecho Quito para su paso al semáforo amarillo. Quito hizo algunas propuestas que nos parece que son importantes para amarillo, no solamente para la ciudad de Quito, sino para todas las ciudades que pasen o que se encuentren en amarillo durante el mes de junio. Así que aprovechamos para ponerlas en este nuevo diseño del semáforo para el mes de junio. ¿Qué pasa en rojo desde junio? ¿Qué pasa en rojo a partir del 1 de junio? El toque de queda va desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se amplía el horario para realizar las actividades esenciales aún en el semáforo en rojo. Cambia el toque de queda desde el 1 de junio de 18 horas a 5 a.m.
Los vehículos particulares podrán circular 2 días por semana en color rojo. Los taxis y el transporte mixto tendrán que turnarse unos días par y unos días impar según el número de la placa, lo que nos va a permitir tener más taxis en circulación. Vamos a tener más taxis o camionetas de transporte mixto en circulación con un poco menos de restricciones. Es muy importante que si alguien necesita movilizarse en automóvil, tengamos más opciones de transporte institucional, de taxis, para evitar aglomeración en el transporte público. Este es un mensaje muy importante y vale para todos los colores. Se autoriza desde el 1 de junio, aún en rojo, la atención de todas las especialidades médicas. La consulta externa de todas las especialidades médicas se autoriza aún en rojo desde el día 1 de junio. También vamos a tener que el teletrabajo, tenemos que maximizar el empleo del teletrabajo y el transporte interprovincial se mantiene prohibido. ¿Qué pasa en amarillo? El toque de queda va desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Los vehículos particulares van a tener sus horarios de circulación par e impar, es decir, según el número de la placa, circularán la mitad de la semana unos vehículos, la mitad otro. Esto nos permite que los vehículos particulares se puedan utilizar un poco más. Lo mismo vale para taxis y para transporte mixto, par e impar durante todos los días de la semana, incluido domingo. Domingo en amarillo los vehículos particulares no circulan. El transporte institucional, este es un anuncio importante y también lo ha sugerido el municipio de Quito, lo aceptamos y lo adaptamos para todo el país. El transporte institucional o quien haga sus veces podrá circular sin ninguna restricción de placa, porque si vamos a reactivar fábricas, si vamos a reactivar oficinas, si vamos a reactivar industrias, lo ideal sería que haya transporte institucional y que en estos casos quienes vayan a prestar esa actividad no tengan restricción por número de placa, así que está autorizado. El transporte urbano está autorizado al 50% del aforo, aunque como ustedes conocen, los municipios en muchos casos son los encargados no solamente de regular, sino de proveer el servicio público de transporte urbano. En estos casos y sobre todo en las grandes ciudades se van a respetar los planes de movilización que diseñen los municipios al mando del tema transporte. Es un buen ejemplo lo que ha hecho el municipio de Guayaquil, que ha diseñado, que ha puesto en marcha las rutas seguras, que son rutas especiales. Es un modelo extraordinario para esta emergencia, pero el máximo que podrá transportarse será el 50% del aforo. El transporte interparroquial y sobre todo el transporte intercantonal está permitido solamente entre cantones con el mismo color, con el aforo a la mitad, como lo hemos dicho ya. En amarillo, los restaurantes podrán atender al 30% de su capacidad, restaurantes, cafeterías, lugares de comida al 30% de su capacidad, al 30% del aforo. Y en el caso del protocolo de empresas, de fábricas, de industrias, un recordatorio. Si es que ya el cantón se encuentra en color amarillo, pueden regresar a trabajar con las restricciones de la cantidad de empleados, privilegiando los turnos alternados, evitando las aglomeraciones, pero ya no se requiere que sus protocolos o su trabajo sea autorizado por el COE cantonal, ni provincial, ni nacional, porque precisamente el color amarillo es un permiso, es una facultad de volver a operar la economía, la industria, la producción. Solamente para el caso de Quito, atendiendo el pedido que hiciera el COE cantonal, el trabajo del sector público se va a mantener suspendido en jornada presencial durante 15 días más, hasta mediados del mes de junio, contemplando la especial situación de Quito, el tema de los contagios, el tema de que la ciudad capital es la sede de los poderes del Estado, que hay más funcionarios públicos que en otras ciudades, que en otras provincias, y que por lo tanto su movilización podría alterar de alguna manera la cantidad prevista para esta restauración paulatina. Este pedido que ha hecho el COE cantonal lo hemos aceptado para el caso de la ciudad de Quito, que en amarillo se mantendrá la jornada presencial suspendida, excepto para lo esencial como ha venido funcionando hasta ahora. El COE cantonal de Quito también había pedido una modificación en el horario del toque de queda para el color amarillo. Esto hemos acordado en el COE nacional que no es conveniente, porque lo conveniente para alguien que entra para una ciudad, sobre todo para una ciudad grande, que entra en el color amarillo, es tener más horas de funcionamiento. En algún momento, y lo conversamos con el alcalde de la ciudad, deberíamos ir a pensar en una ciudad abierta,
por 18, por 16, por 24 horas para que las personas puedan realizar sus actividades en horarios más amplios y no más cortos, porque lo que necesitamos es evitar aglomeraciones. Así que muchas de estas sugerencias han sido adaptadas y entran al semáforo amarillo de todo el país a partir del 1 de junio para quienes entren en amarillo. Evidentemente, Quito lo hará el 3 de junio como ha anunciado el COE cantonal. En verde, el toque de queda se mantiene desde las 24 horas hasta las 5 de la mañana. Cambian algunas condiciones de transporte. No me voy a adelantar a esto, no me voy a extender en lo que implica el verde, porque como ustedes saben, hay muy pocos cantones todavía en esa situación, pero aquí están los términos en los que el nuevo semáforo ha sido aprobado el día de hoy para entrar en vigencia el 1 de junio. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, Juan David, por la proyección. Y solo quisiera, antes de devolver la palabra al estudio, referirme al tema de aeropuertos. Hemos analizado también ya la versión final de los protocolos para reactivación de aeropuertos. Los aeropuertos de todo el país vuelven a operar vuelos comerciales de pasajeros a partir del día 1 de junio. ¿Con condiciones distintas? Claro que sí. Las condiciones son distintas a las que teníamos hace 2 o 3 meses. ¿Qué es lo que tenemos previsto para esa operación desde el 1 de junio? En primer lugar, las frecuencias nacionales e internacionales solo se van a reactivar hasta un máximo del 30% de su operación habitual. Luego tenemos medidas diferentes para pasajeros que llegan del exterior y para pasajeros que se movilizan en vuelos nacionales. Para quienes llegan del extranjero, la primera medida sanitaria, la principal medida sanitaria sigue siendo el aislamiento preventivo obligatorio. Aislamiento preventivo obligatorio para todas las personas que llegan del extranjero. Pero hemos hecho un barrido con otros aeropuertos, con aerolíneas, con los propios alcaldes de las ciudades, con la Cancillería y nuestras diferentes embajadas y consulados, y es una realidad que las pruebas de PCR no están disponibles en todos los países, no se pueden hacer con celeridad en todos los países, y además hay países en donde no se permiten las pruebas para quien no tenga síntomas. Por lo tanto, no queremos tener un requisito imposible de cumplir. Vamos a tener el aislamiento preventivo obligatorio para todo el que venga del extranjero, pero quien llegue con una prueba PCR negativo podrá hacer su aislamiento preventivo obligatorio domiciliario. En el caso de quien no tenga una prueba de PCR, quien venga de un país en donde no se pueda realizar la prueba de PCR, tendrá que mantener el aislamiento preventivo obligatorio con los protocolos vigentes en hoteles, como se ha venido haciendo hasta ahora. De esa manera, esta autorización de los vuelos, aunque reducida en un porcentaje muy pequeño, pero va a seguir manteniéndose bajo control para evitar contagios importados, para evitar que la propagación del virus pueda darse. Se mantiene también la facultad de suspender, de interrumpir, de no permitir los vuelos de países en donde los contagios estén en una fase de crecimiento, en una fase de contagio comunitario, en un momento de contagio muy alto, que sería, por ejemplo, el caso de Brasil. Se analiza que los vuelos que vengan desde Brasil de manera directa o a través de escala al Ecuador todavía se mantengan suspendidos durante los primeros 15 días del mes de junio. Y dependiendo cómo evolucionen los contagios en diferentes países, se podrá tomar la decisión de no permitir vuelos de determinados lugares. En el caso de los pasajeros que se movilicen a nivel nacional, todos los aeropuertos se abren a nivel nacional el 1 de junio, excepto por el aeropuerto de Guayaquil, en donde los vuelos nacionales van a empezar a operar el 15 de junio, a mediados de mes. En este caso, los diferentes síntomas que se puedan asociar a COVID se van a evaluar antes de abordar un avión. Y una persona que tenga síntomas que puedan atribuirse a COVID no va a tener el permiso para abordar un avión, no va a poder abordar un avión para movilizarse a nivel nacional. Galápagos mantiene las restricciones propias de su régimen especial, así que estas reglas que les estoy comentando pues no cuentan para Galápagos. Galápagos tiene su propio régimen especial para precautelar la situación especialmente frágil también de las islas. Así que en el caso de Galápagos, las normas son las normas propias que hasta el momento se vienen aplicando. Esas son las novedades más importantes del COE del día de hoy y estoy abierta para las preguntas que tengan los amigos de la prensa, los comunicadores que nos siguen en esta tarde.
Ministra Romo, muchas gracias por el informe gubernamental de la emergencia sanitaria. Les recordamos que a continuación por la señal de Ecuador TV, nosotros mantendremos una rueda de prensa virtual en donde los diferentes medios de comunicación y periodistas podrán despejar cualquier duda en torno a la información proporcionada en este momento por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Mientras tanto, agradecemos la presencia de todos los televidentes, de toda la ciudadanía y por supuesto de todos los medios de comunicación que se engancharon a esta cadena nacional. Muy buenas tardes. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.